tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Recientemente asistíamos al Tribunal Supremo de Justicia a un foro muy interesante sobre el nuevo mundo, sobre todo los no alineados y particularmente el sur global. Se hablaba de la necesidad de un derecho como superestructura para estos países en comunidad permanente y sobre todo frente a las grandes potencias, porque en la bipolaridad el grupo nació como no alineados en 1955, precisamente con figuras históricas de ese tiempo, y posteriormente se fue transformando en los no alineados, grupos latinoamericanos, africanos, asiáticos y árabes, y posteriormente ya el BRICS le dio una contextura mucho más organizada y sobre todo una influencia extraordinaria dentro del campo económico y financiero y en el comercio internacional. Por eso es importante hablar de América Latina y Europa en la integración, sobre todo con el nuevo comercio. Por eso el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en una reunión en Uruguay destacó que hay un necesario, imperiosa necesidad de que entre en vigor el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur como un mensaje de apertura ante la guerra comercial, porque el presidente Trump ha creado problemas, muros y murallas para evitar esas integraciones. Y con los aranceles que ha puesto ha creado dificultades en el comercio internacional. Pero Mercosur ha venido desde mucho tiempo hablando de la integración no solamente latinoamericana, más allá de Mercosur con la comunidad andina, sino comerciar directamente con la Unión Europea, que son 500 millones de consumidores en 5 millones de kilómetros cuadrados, que desde 1957 como Comunidad Económica Europea dio un paso en avance para mostrar al mundo que es posible tener espacios geopolíticos y económicos junto a las grandes potencias. Por eso esta referencia fue importante en Uruguay, en momentos difíciles para Pedro Sánchez, porque estaban precisamente votando en el Parlamento Europeo y sobre todo en el Parlamento Europeo la parte de lo que es el uso del idioma, sobre vasco y también gallego y otros idiomas de España, como particularidades que fue negada por ahora, y se le negó también a Pedro Sánchez la mayoría necesaria para nuevos proyectos de integración con la salida de algunos de los miembros de la coalición. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue pensando, y lo hizo en Uruguay, en la integración latinoamericana y en el comercio entre América Latina y Europa. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó el martes en Uruguay que hay una necesidad imperiosa de concretar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur como mensaje de apertura ante la guerra comercial. El mandatario español cerró acuerdos de cooperación bilateral en su reunión con el presidente uruguayo Yamandú Orsi, un día después de que ambos participaron en Chile en un encuentro de líderes de izquierdas en medio de la escalada de políticas arancelarias implementadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez dijo que trabajará por persuadir a los gobiernos europeos que todavía tengan dudas y advirtió que cerrar el acuerdo es vital. Este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es la mejor respuesta, por tanto, al actual contexto de incertidumbre internacional y la mejor manera de protegernos ante el creciente conflicto comercial. Y cuando hablo de conflictos, pues evidentemente me estoy refiriendo al reciente anuncio de la administración estadounidense sobre la imposición de aranceles nada más y nada menos que del 30% a los productos europeos a partir del 1 de agosto de este año. El acuerdo entre ambos bloques está en proceso de aprobación tras un cuarto de siglo de negociaciones. De concretarse, permitirá a la Unión Europea exportar más automóviles y máquinas a un Mercosur que vería ampliada la colocación de materias primas. Sánchez, que cerrará su gira regional en Asunción, señaló que apoya las negociaciones entre Bruselas y Washington sobre la imposición de aranceles a los productos europeos, pero también se dijo favorable a responder con proporcionalidad si no se alcanza un acuerdo. El Mercosur, con todas las economías florecientes, quiere esa relación con Europa. La comunidad andina precisamente está reunida este fin de semana hablando de tarifas y aranceles y sobre todo reaccionando frente a la política de Estados Unidos de Donald Trump. Y la idea es para América Latina abrirse hacia Europa, pero también al mundo árabe y al Medio Oriente y al mundo oriental, con China y una relación permanente con la ruta de la seda. Por eso, cuando se refiere al presidente Donald Trump hoy, anuncia seguir alcanzando acuerdos comerciales con países muy particulares como Japón y Filipinas, que en este caso incluyen aranceles del 15% sobre los productos japoneses que entran a Estados Unidos y el 19% sobre los filipinos. Es una medida del presidente Trump que ha causado muchos problemas porque el mundo entero venía dentro de un comercio normal con los Estados Unidos y ha aislado el multilateralismo que Estados Unidos siempre propagó, no solamente en materia comercial, sino diplomática, aislándolo de los organismos internacionales. Veamos la nota.
El presidente estadounidense Donald Trump alcanzó el martes acuerdos comerciales con Japón y Filipinas. Trump realizó el anuncio a través de su plataforma Truth Social, poco después de la visita del mandatario filipino Ferdinand Marcos Jr. a la Casa Blanca. El archipiélago pagará aranceles del 19% por las exportaciones hacia Estados Unidos, es decir, un punto porcentual menos que la cifra que se aplicaría a partir del próximo 1 de agosto. Washington impone a ese país aranceles a pesar de las cada vez más estrechas relaciones de defensa entre Estados Unidos y Filipinas, un exterritorio estadounidense que antes fue colonia española. El presidente republicano amenazó a decenas de socios comerciales de Estados Unidos con nuevas tarifas aduaneras a partir del 1 de agosto si fracasan las negociaciones. Japón se exponía a recargos del 25%, pero gracias al nuevo acuerdo comercial, el país nipón pagará aranceles recíprocos a Estados Unidos del 15%. Trump también mencionó inversiones por un valor de $550 millones en Estados Unidos y abrirá su economía a los automóviles y el arroz estadounidenses. De todos modos, los aranceles de 50% a las importaciones japonesas de acero y aluminio no están incluidos en el acuerdo comercial anunciado entre los dos países, según el representante comercial japonés Ryosei Akazawa. El trato se anunció 2 días después de que la coalición del primer ministro japonés Shigeru Ishiba sufriera una derrota en las elecciones senatoriales. Para los japoneses es absurdo que una relación tan estrecha con Estados Unidos, Donald Trump haya distanciado. Lo mismo Corea del Sur, que son aliados en el Extremo Oriente. La política de Trump es aislar a los Estados Unidos. Y en este caso los aranceles perjudican a la economía norteamericana porque muchos productos vienen del lejano oriente, tanto de Corea como de Japón, y sobre todo de China, donde hay un permanente encuentro y desencuentro en materia comercial, aunque en materia política se permanece el diálogo, y sobre todo en la guerra que vimos de Irán y también Israel, los chinos fueron muy prudentes, sobre todo por el petróleo que salía del Medio Oriente, y era imposible, por ejemplo, la iniciativa de Irán de cerrar el canal de Hormuz, por donde sale mucha parte del petróleo que va al Extremo Oriente. Por eso, con Trump en la presidencia, el desorden de la economía es mundial y habrá que ver nuevos caminos y a ver si cambian las políticas de Estados Unidos, porque el comercio es lo fundamental en la diplomacia moderna y las relaciones internacionales junto a los grupos de integración. De allí la respuesta que tiene América Latina de unir esfuerzos frente a las grandes potencias, pero también eliminar problemas de los estados nuestros, presentar un frente común como hacen los europeos, con una defensa única, con un Parlamento europeo, con una moneda única, inclusive con una defensa integrada, que es lo que están estudiando recientemente. Seguiremos más adelante con más noticias e entrevistas en Brújula Internacional.